Muy buenos días con todos. Vamos a empezar esta clase de balance. La planificación es la que ustedes pueden ver en la pantalla. Primero revisaremos los ejercicios que estaban pendientes para el día de hoy del aula invertida y luego veremos una introducción a lo que es los balances de materia y energía acoplados y desacoplados, ¿sí? Y por último tenemos el taller, ¿no? Este es el último taller que vamos a hacer en el curso. Esta era la tabla que tenía que ser completada para diferentes casos, ¿no? Es el ejercicio que ya lo habíamos revisado en ocasiones anteriores. Lo que se pedía en este caso era cambiar condiciones de temperatura, condiciones de conversión, cantidades de los componentes dentro del sistema, ¿sí? Entonces vamos a revisar de acuerdo a los colores que se muestran en la tabla. Primero revisaremos los tres resultados iniciales, cómo fueron determinados, que tienen que ver con temperatura de entrada y salida a la misma, 600 grados, y cambiando conversiones y cuánto es el calor, cuál es el valor del calor para estos tres primeros casos. Nos ayuda entonces con los resultados del procedimiento que se siguió para estos tres casos. Ariana González. Ariana González. Ariana González. No está. Disculpe, Yo me lo dice que puedo hacer. Podría participar. Ariana me dice que tiene un error con la página de Teams. Ya. Alguien me dijo que quería participar. ¿Quién era? Yo también, Miss. ¿Puede alzar la mano, por favor? No sé quién es. Yo también tengo alzada la mano también. Ah, ya, ahí está. A ver, Sofía Mota. Ya comparto. De acuerdo, gracias. No, todavía no me aparece a mí. Ahora está cargando, está cargando. Ya, ahora sí, podemos verlo. Bueno, ya, por este ejercicio. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, por el primer ejercicio tenemos como entrada, salida 600 grados centígrados, y lo que variamos en este caso serían las condiciones de conversión. Como vemos en el primer caso, bueno, tenemos el 100% de entonces no es necesario hacer el balance de materia. Los componentes de salida son de 100 gramos mol, tanto para el etileno, el etilbenceno y el hidrógeno. Y bueno, tenemos las condiciones de entrada, las condiciones de salida, las temperaturas de referencia de 20 grados centígrados, y tenemos, bueno, las funciones del CP sumados con las entalpías de formación y el flujo. Tenemos un calor, está expresado en kilojoules. En el segundo caso sí tenemos conversión del 80%, entonces el valor de nuestros componentes
cambia, el valor de moles de entrada y de salida de cada ponente cambia, y como tenemos una conversión del 80%, entonces tenemos el reactivo limitante en el flujo de salida. Aquí también hacemos nuestros cálculos de CP de entrada y de salida, incluyendo esta vez el CP del reactivo limitante, y obtenemos este calor. Por último, hacemos los procedimientos, pero ahora con 50% de conversión. También tenemos en el flujo de salida el reactivo limitante. En este caso, todos los reactivos de salida, los productos de salida tienen la misma cantidad de moles. Y aquí tenemos el calor. Y bueno, la primera parte, la tabla está llenada así. Como vemos, mientras el porcentaje de conversión disminuye, la cantidad de calor que necesita para la reacción también disminuye. Y tenemos como variables independientes la temperatura y dependientes el calor y el porcentaje de reacción. De acuerdo. Vamos a completar estos datos en la tabla que les mostré ya. Entonces, voy a compartir en este momento y lo que necesito es que me indique cuáles fueron los 3 primeros resultados. Si me indica los 3 primeros resultados. Vamos que... ¿cuál fue el valor del calor en el primer resultado? 12.517.87. Aproximadamente, kilojoule, ¿verdad? Todo esto está en kilojoule. ¿Del segundo? 10.014. ¿Y del tercero? 6.258. Ya, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a identificar las variables independientes y las variables dependientes. Vamos a señalar las independientes con este color verde y vamos a señalar las otras variables, las variables dependientes con este color morado. Entonces, ¿cuál me indicó que eran las variables independientes? Serían las temperaturas. ¿De acuerdo? Son las temperaturas. ¿Qué más? Yo solamente puse que eran las temperaturas. De entrada y de salida. Bueno, en este caso, independiente también es la conversión, ¿no? ¿Por qué es independiente? Yo no estoy calculando la conversión, ¿verdad? La conversión ya es un dato fijo. Entonces, en estos 3 casos, las variables independientes son las temperaturas de entrada, de salida y también la conversión. ¿Y cuál vendría a ser entonces la variable dependiente? El calor. Eso sí se calcula. El calor, sí. Sí, porque yo lo estoy determinando, lo estoy calculando a partir de las condiciones que me especifica el problema. Bueno, y en cuanto al efecto, ¿qué es lo que estamos analizando con estos 3 casos? Bueno, en este caso lo que se calcula sería el calor, y lo que se puede ver ahí es como tenemos las mismas condiciones de entrada y de salida en cada caso. Entonces, lo que se puede ver es que a medida que se aumenta el porcentaje de conversión, se disminuye el calor que se necesita para la reacción. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es el efecto de la conversión en el calor. Y vamos a graficarlo, ¿no? Vamos a hacer un gráfico. Vamos a hacer un gráfico de calor versus la conversión. Entonces, en la conversión tenemos aquí 50, aquí creo que es 80 y por acá 100. En cuanto al calor, vamos a colocar aquí en megajoule, nada más para hacer un poco más pequeños los valores. Tenemos un 12,5. Luego tenemos por acá un 10 y por acá un 6,2. Tenemos entonces esta tendencia. Y justamente podemos observar aquí que a medida que incrementa esta conversión, también incrementa la cantidad de calor. ¿Y por qué incrementa?
¿qué nos indica este incremento? Físicamente, desde el punto de vista del proceso, ¿qué nos indica? ¿Por qué incrementa? Bueno, porque el hecho de que se convierta menos producto, se va a necesitar menos calor para que se lleve a cabo la reacción. Exactamente. Entonces, recordemos que cuando yo determine el delta H de reacción estándar, que por cierto, ¿cuánto es este valor? El calor de reacción estándar está alrededor de 100 algo. ¿Cuánto sale? Con los datos que tenía en el problema. Lo hice por separado. Déjame ver rápido. Estándar, no por temperaturas estándar. El calor de reacción estándar. $207 más o menos. ¿Ciento cuánto? 207 me sale. No creo. ¿Cómo determina el calor de reacción estándar primero? Sumando las entalpías estándar de cada Ajá, de productos y restando las entalpías de formación de los reactivos, ¿no? Seguro que sale 200. Son los datos que tienen en el problema. En el problema se presentan los datos de entalpías de formación. ¿Y cuál es el calor de reacción estándar? $147. Ya, eso me suena un poquito más, 147. Sí, no que Y los lo tenía separados. O sea, no los he sumado. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a ver este valor, ¿no? ¿Qué tipo de reacción es esta primero? ¿Es endotérmica o es exotérmica? Es endotérmica. Es endotérmica, exacto. Entonces recordemos que cuando tengo una reacción endotérmica quiere decir que yo tengo que entregarle una cierta energía de tal forma que ocurra la reacción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice el calor de reacción estándar? Que si yo quiero que esto ocurra a condiciones estándar, 25 grados centígrados, una atmósfera, tengo que entregarle 147 kilojoule por cada mol de C8H10, ¿no? Por cada mol de reactivo, por cada mol de producto. Y noten que eso se ve reflejado al momento en el que determinamos diferentes cantidades de calor para diferentes conversiones. A medida que incrementa la conversión, mientras más cantidad de reactivo yo necesito que se transforme, debo entregarle una mayor cantidad de calor. Y eso es lo que podemos ver aquí al analizar este grupo de datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cómo se llama esta gráfica? ¿Cómo se llama esta metodología que estamos utilizando? Esto es lo que nosotros llamamos como el análisis de sensibilidad. Que ustedes en algún momento ya lo hicieron con el caso del proyecto, solamente para la materia. Observaron cómo influye el cambio de una base de cálculo en todos los demás parámetros de masa del sistema, ¿no? Y este análisis de sensibilidad, que también lo llaman análisis paramétrico, lo que nos permite ver es el efecto que tiene una variable sobre otra. En este caso estamos viendo cuál es el efecto de la conversión versus la cantidad de calor, ¿no? Este es un análisis bastante simple, bastante mal hecho en realidad podríamos decir, porque estamos considerando solamente 3 puntos. Cuando se realiza un análisis de sensibilidad, deben considerarse muchos más puntos y un rango mucho más amplio, ¿no? ¿Y para qué nos sirve este análisis de sensibilidad? Este análisis es súper importante para la toma de decisiones, porque me indica qué cantidad de calor, en este caso específico, me indica qué cantidad de calor debo suministrar a un reactor para que se dé una X conversión.
Esto visto tal vez desde una parte un poco más práctica, ¿no? Si tenemos el reactor, a este reactor ingresan reactivos, salen productos, y lo que nos indica es que tengo que entregar energía. Este es el primer caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que hacer circular algún fluido caliente, por ejemplo, vapor, por ejemplo, un aceite a alta temperatura, para que me permita producir la cantidad de hidrógeno y la cantidad de estireno que voy a necesitar en este caso. Entonces, claro, es lógico, ¿no? Si yo quiero tener más producto, debo añadir mayor cantidad de calor, debo ingresar mayor cantidad de vapor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? ¿Qué podríamos concluir desde el punto de vista técnico? Hay que ingresar mayor cantidad de vapor al proceso. Eso sería lo más lógico, porque lo que me interesa es generar el producto. Sin embargo, este tipo de análisis técnicos siempre tiene que estar acompañado de algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? La parte económica, ¿no? Porque puede ser que mi conversión sea del 100%, pero ¿cuánto me cuesta generar esa cantidad de vapor de tal forma que yo alcance esa conversión? Y entonces yo aquí también tengo que irme por la parte económica y ver qué es lo que ocurre cuando trabajo con diferentes conversiones, qué impacto tiene esto sobre la parte económica. Entonces resulta que si yo tengo una alta conversión, vamos a considerar que otra variable es la cantidad de dinero. Mientras más alta es la conversión, mayor va a ser la cantidad de calor y por lo tanto el costo también tiene que ser más alto. ¿Y qué va a pasar en cambio a medida que yo disminuya esta conversión, ¿no? Si yo disminuyo esta conversión, resulta que ya no es tan costoso el proceso, resulta menos costoso. Entonces, voy viendo cuál es esa tendencia de la cantidad de dinero que se necesita para producir un producto en relación a la conversión que estoy fijando, que yo estoy decidiendo. Y claro, hay que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Porque resulta que mientras más alta sea la conversión, mayor cantidad de dinero voy a tener que invertir. Este análisis que estamos mencionando, el análisis de sensibilidad, el análisis paramétrico, es algo bastante crítico y es justamente la función que tiene el ingeniero, no solamente el ingeniero químico, sino cualquier ingeniero. Ver el efecto de una variable sobre otra, ver cómo contrarrestar esta información respecto a la parte económica y aquí sí poder tomar decisiones, ¿no? Porque si resulta que es muy costoso el proceso, que yo necesito invertir mucho dinero, tal vez no me convenga trabajar con una conversión del 100%, sino menor. Tal vez separar estos componentes luego, porque luego también viene una parte de separación, ¿no? Aquí va a estar el producto de interés y voy a tener todo lo demás en otra línea. Y esto también ya involucra otro costo. Tengo que diseñar equipos que me permitan separar. Tal vez es más económico diseñar este equipo y luego separar que simplemente generar un equipo que me dé una conversión del 100%, ¿no? Y esto solo desde el punto de vista que estamos analizando conversión versus calor, pero de aquí también otra parte súper importante es la termodinámica, porque así como hay reacciones que son espontáneas, hay otras que no lo son, ¿no? Y todo esto tiene que estar dentro de un análisis cuando estoy o diseñando una planta, diseñando un proceso, diseñando un sistema o cuando quiero analizarlo también, porque es probable que esto ya exista y que mi objetivo sea aumentar la conversión. Bueno, ¿cómo voy a aumentar la conversión? Por ejemplo, en este caso, añadiendo mayor cantidad de calor. Pero ¿eso cuánto me cuesta? ¿Justifica esa inversión? O tal vez no, tal vez pueda que sí, pueda ser que no, ¿no? Entonces, por eso es súper importante este análisis, ¿no? Poder ver cuál es el efecto de una variable sobre otra.
Preguntas tal vez hasta aquí. ¿Está claro? Yo puedo dar los siguientes ejercicios. Vamos con las siguientes. Vamos a analizar cuándo la temperatura de entrada son 500 grados centígrados, la temperatura de salida 600 y hay los 20 gramos mol del inerte, ¿no? Con las diferentes conversiones. A ver, ¿quién estaba después? Yo, Brian. sí, Brian Pérez. Sí, comparta. Puede compartir. A ver. ¿Sí se puede ver? Está cargando. Ya se puede ver. Ya, bueno, en este ejercicio nos dan de condiciones temperatura de entrada 500 grados centígrados, salida 600, que hay 20 gramos mol de nitrógeno y una conversión del 100%. Plantea la tabla, como los datos de SP necesitan estar en Kelvin, transformamos las temperaturas a Kelvin. Hacemos el balance de materia en primer lugar para obtener la cantidad de moles de cada uno de los componentes. Como la conversión es del 100%, no vamos a tener de salida el etilbenceno. Y por estequiometría va a ser la misma cantidad para el estireno y para el hidrógeno. Luego, realizando con la integración para obtener la entalpía específica con el ICP, sumándole la entalpía de formación, tenemos estos valores de aquí. Y pueden ver la fórmula como está escrita. Cabe recalcar que lo dividí todo para 1000, ya que está en Joule sobre gramo mol Kelvin. Por lo tanto, lo dividí todo el resultado para 1000 para que me den kilojoule gramo mol y poder así sumarlo con la entalpía de formación. Luego, para hallar el calor, solamente explicamos la fórmula multiplicando por la cantidad de moles que entran. Y así nos da para el primer caso 1.54 por 10 a la 4. Ya, ahí en el siguiente caso, que no me... Ya, en el quinto caso. Es lo mismo, exactamente igual, solamente que cambia el valor de conversión de 100 a 80. Tenemos exactamente lo mismo, tenemos un valor de conversión de 80. Lo que nos va a variar solamente va a ser nuestra cantidad de entrada y de salida. Bueno, de salida, porque la entrada sigue siendo lo mismo, 100 gramos mol de etilbenceno. Para hallar lo de salida habría que restar lo que entra menos lo que se consume, que nos da un total de 20. Y utilizando la estequiometría, lo que entra, lo que reacciona de etilbenceno, que sería 80 y 80 para el hidrógeno. Nuevamente aplicamos las mismas fórmulas y nos da un valor de 1.23 por 10 a la 4. De acuerdo. Y listo. Entonces voy a compartir en este momento la pantalla y usted me indica los valores de cada caso. En el primero era ¿cuánto? En el primero me dio, sería 15.000, no, a ver, sí, 15, no, a ver, 15.400, sí, 15.400. Ujú. Y en el segundo, 12.300. De acuerdo. ¿Cuáles son las variables independientes en este caso? Las independientes son la temperatura de entrada, salida, y los 20 gramos mol de nitrógeno y la conversión. Exacto. Todos los datos, ¿no? Sí, Todas esas son nuestras variables independientes. ¿Y la dependiente? lo que queremos hallar, que es el calor. De acuerdo. Entonces, ¿qué efecto podemos analizar con estos dos casos? Como en el caso anterior, podemos observar que cuanto menor es el valor de conversión, menor es el calor. Eso quiere decir porque se necesita más calor para que se convierta todo el reactivo de la reacción se consuma.
De acuerdo. Entonces aquí el mismo caso, ¿no? Estamos analizando el efecto de la conversión, porque ese es el que estamos manipulando, la variable que estamos manipulando, y estamos viendo cómo cambia el calor. Ahora, comparemos. Tal vez no hay, hizo algún caso en el que incluía y excluía la cantidad de nitrógeno, tal vez. Aquí podemos despreciarlo porque va a haber un cambio, pero va a ser prácticamente insignificante. Por lo que no habría... Se podría comparar con las primeras condiciones, por ejemplo, la primera condición, solo que cambiaría la temperatura de entrada. Esta, por ejemplo, es otra de las conclusiones que podemos llegar con estos análisis. La cantidad de nitrógeno, cuando incluyo y cuando excluyo esta cantidad de nitrógeno, no influye significativamente. En realidad, yo no podría llegar a esta conclusión directa con los datos que tenemos al momento. Solo podría llegar a esta conclusión si, por ejemplo, trabajo, entrada, salida 600, conversión 100, y en el otro caso con nitrógeno y sin nitrógeno. A ver, Brian, ¿usted qué está haciendo eso? Cámbianos eso en el caso número 1. En el caso 1, donde mencionamos temperatura de entrada, temperatura de salida, o en cualquiera de ellos, ¿no? Tal vez en este de aquí le resulta más sencillo. En vez de colocar 500, coloque 600 Ya. y nos indica cuánto sale el calor. Sale 12.500. No creo, solo le cambió la temperatura, ¿verdad? Sí, la temperatura de entrada. La conversión sigue siendo 100%. Sí, 100%. Me dijo a 600, ¿no? ¿O a qué temperatura? 600. Sí, Esta temperatura 600, sí, tenemos mol y R del 100%. 12.500 me quedó. 12, no, sí, está bien, está correcto, 12.500. Entonces aquí sí podemos notar qué efecto tiene la cantidad de nitrógeno, ¿no? Cuando no hay nitrógeno, el calor es 12.517. Y cuando incluyo el nitrógeno, es 12.500. Entonces, ¿cuánto es la diferencia aquí? Apenas 17 kilojoules. Y resulta que esa cantidad, o sea, esos 20 gramos mol que estoy añadiendo al reactor, en realidad no tienen una influencia significativa. Apenas es de 17 kilojoules. Y entonces, ¿por qué será que en un caso es un poquito menos, un poquito más? O sea, bueno, no es significativo, pero hay esa diferencia. ¿Por qué es mayor en el primer caso y por qué es ligeramente menor en el segundo? Se refiere al el con nitrógeno y sin nitrógeno, solamente eso. Exacto, ajá, lo que está ahorita señalado en rojo. Sería por la variación de la temperatura. Pero las temperaturas son las mismas, 600, 600, Ah, verdad, sí. lo mismo. Sería por lo que es inerte. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es ligeramente mayor en el primer caso? Y por cierto, ¿cuánto le salió a usted en el primer caso? ¿Le salió esto? 12.517, exactamente esto, o le dio otro resultado? Me quedó lo mismo, 12.500. Lo mismo, Sí, 12.500. Sin considerar el nitrógeno. En sí, el caso 1, 100%. 12.500. Sí. No, Es que pero creo ahí que, porque Excel me lo redondeó, creo. pero igual lo salen 12.500. Sí, deberíamos trabajar con el dato que usted le dio, no con este, porque bueno, puede haber ligeras diferencias en función de los números exactos con los que trabajo.
¿Cuánto me dice que el video usted esté? 12.500 seguro. Sí, lo mismo. Auméntele tal vez el número de decimales en esto, en los dos casos. Ya. Cuarto caso. Ya. Me sale 12.518 en el primero y 12.517. 17.6 en el segundo. 17. Y en el otro 18. ¿Así? Sí, mi. Ya. Listo. Entonces vemos que incluso ahora que ya hemos comparado con los mismos datos que trabajamos, la diferencia es mucho más insignificante, ¿no? Apenas 1 kilojoule. Bueno, pero incluso así hay un poquito de diferencia. ¿Por qué es esa diferencia? Es obviamente porque está el nitrógeno, pero físicamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen distintos estos valores? ¿Qué me está indicando esta diferencia? ¿Por qué en el uno sale más y en el otro sale un poquito menos? Que habría que revisarlos, no creo que sean exactamente estos resultados. ¿Alguien más puede hacer este cálculo? Me indica cuánto le da en el primer caso, considerando condiciones de entrada, salida 600, conversión 100%. Y luego en este caso, en el tercer caso, en vez de considerar 500, ponemos 600. Les da exactamente estos valores. Tal vez Sofía, que nos ayudó con el primer valor, con el 2517, ¿cuánto le da en este tercer caso? Y lo que pasa es que a mí me sale lo mismo porque no tomé en cuenta el nitrógeno. Miss, me da con el 100%, ¿verdad? Sí, con el 100%. Me da 12.517. Exactamente lo mismo. Sí le está tomando en cuenta el nitrógeno. Seguro. 80.87 me da. A ver, le da aquí 12.517.8 y en el otro 12.517 cerrados, más o menos. Sí, este sí no tiene, o sea, no tiene significativo los decimales. En el un caso, 12.517 y en el otro 12.500, bueno, digamos que aproximadamente 18. ¿Por qué es esta diferencia? Bueno, Brian, ya ahora sí tenemos estos valores. ¿Por qué es esta diferencia? Porque hay mayor cantidad de la que ingresa. Los 20 gramos mol. Exactamente, sí, es esa cantidad, ¿no? El hecho de que yo tenga nitrógeno adicional que esté ingresando a este reactor, algo adicional, quiere decir que también debo considerar esa energía que hay que entregarle al nitrógeno para que cambie para que vaya desde un punto hasta el otro, ¿no? Hay una masa adicional, es otra cantidad de flujo
Y al existir otra cantidad de flujo, esa cantidad de flujo tendrá su propia energía. Entonces, por eso se ve esa ligera diferencia al momento que yo añado el nitrógeno, ¿no? Es mínima, sí, pero existe esa pequeña diferencia. ¿Y qué tengo que esperar? Que es que en el caso de que yo ingrese nitrógeno, esto tiene que ser ligeramente superior. Sí, tiene que ser superior. ¿Por qué? Porque ahora estoy ingresando mayor cantidad de materia al sistema. De acuerdo. Preguntas hasta aquí. ¿Está claro? Ya, y bueno, entonces vemos que la cantidad de nitrógeno que está ingresando al sistema no me afecta en realidad de una manera significativa al calor. Pero notemos que sí hay un cambio por la temperatura, ¿no? Notemos que cuando yo trabajo a 600 grados centígrados y 100% de conversión, necesito 12.517 kilojoules. Y cuando trabajo a 500, necesito 15.000. ¿Por qué hay esa diferencia? Con temperatura 600, el calor es 12.517. Y con temperatura 500, el calor se va a 15.400. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que como hay que llevarle de temperatura 500 a 600, hay un calor sensible que lo sumaría, porque necesitaría más cantidad de calor para llevarla a esa temperatura, para llevarla a la temperatura de salida. De acuerdo. Esa es una razón, ¿no? Hay un calor sensible adicional que es el cambio desde los 500 grados centígrados hasta los 600 grados centígrados, ¿no? ¿Es un calor sensible? Sí, es verdad. Sin embargo, si es que yo realizo los cálculos y verifico, vamos a ver que o sea, bueno, sí tiene su valor, pero no es tan importante. Es decir, considerando ese aporte energético para llevar a los reactivos o productos desde 500 hasta 600, porque claro, la temperatura de salida es 600, esto cuando yo lo represente, si yo veo el porcentaje del total, no va a ser tan importante. Entonces, ¿por qué incrementa tanto la cantidad de calor? Pasamos de 12.000 a 15.000, ¿no? O sea, sí es un valor significativo. Y al momento en que yo contabilice este calor sensible, bueno, tal vez era 1.000, por ahí, unos 1.000 kilojoules, pero no es este incremento el significativo. Entonces, ¿por qué otra razón vemos ese incremento de calor? Por la naturaleza de la reacción. Exactamente, por la misma naturaleza de la reacción. Notemos que esta es una reacción endotérmica. ¿Qué quiere decir endotérmica? Que va a necesitar energía para llevar a cabo la reacción. Entonces, esa energía hay que sacarla de alguna parte, ¿no? ¿De dónde le estamos sacando? De un elemento que caliente, por ejemplo, el vapor, tal y como dibujamos aquí en este sistema. Ese es lo que va a permitir que ocurra la reacción. Pero recordemos también que como es endotérmica, esta reacción endotérmica se favorece con la alta temperatura. ¿Por qué con una alta temperatura? Porque si la corriente que ingresa ya de por sí tiene una alta temperatura, esa energía va a ser necesaria, se la va a utilizar para que se produzca la reacción. Entonces, al momento en que yo ya tengo una temperatura alta, estoy favoreciendo en sí la reacción endotérmica. Y mientras más baja sea la temperatura, entonces yo tendría que esperar que más cantidad de calor deba ingresar del entorno, que en este caso viene a ser este serpentín por el que estoy haciendo circular vapor. Pero principalmente existe este incremento significativo por esta temperatura.
estoy ingresando ya a 500, entonces el hecho de que yo utilice una temperatura menor para que ocurra una reacción endotérmica me obliga a incrementar una energía adicional de tal forma que se produzca la reacción. Pero es principalmente por esto, ¿no? A más de que, claro, necesito que la salida sea 600, bueno, entonces si necesito que la salida sea 600, sí, también hay que considerar ese calor sensible. Estos dos efectos son los que influyen sobre el calor, tanto la temperatura como el calor sensible, ¿no? Pero principalmente esta temperatura. Disminuir la temperatura en una reacción endotérmica no es conveniente. Eso obliga a que yo tenga que añadir una energía adicional dentro del sistema, dentro del reactor, para que ocurra la reacción. De acuerdo. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Sí? Ya. Bueno, vamos entonces a revisar los últimos dos casos. ¿Quién era? Diana Vargas, creo que quería Sí. exponernos los últimos dos casos. Yo voy a compartir pantalla. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se va. Ya, entonces aquí, en este de aquí, pedían hallar la temperatura final donde la reacción va a tener una conversión del 70%. Es decir, que en los productos va a estar presente los reactivos y también está presente el nitrógeno como un inerte, entonces también va a estar presente en los productos. Entonces para eso, primero asumir que la temperatura final va a ser de 600, o sea, puedes poner ahí cualquier valor para al final usar la función objetivo de Excel y buscarlo. Entonces ahí se hace el balance de materia para hallar los moles de la corriente de salida. Y después se hace un balance de energía para poder hallar las entalpías. Entonces ahí en el balance de energía me quedó en entrada este valor de aquí y de salida ese, pero este valor no es como totalmente correcto porque yo asumí una temperatura 2. Entonces, para hallar la temperatura de la corriente de salida, lo que se hace es usar la función objetivo y aquí, por ejemplo, la temperatura de entrada es la de 600 grados. Entonces aquí hay que usar la función objetivo. En donde el calor, como dice que es adiabático, el calor tiene que ser de 0 y la celda que se va a cambiar es la de la temperatura que asumí, donde sale un valor de 189.7272 en el caso que la temperatura 1 sea de 600 grados centígrados. Y en el caso de que la temperatura 1 sea en el otro caso que decía de 100 grados centígrados, como es adiabático, aquí va a ser 0. El calor va a ser 0. Y la celda que se va a tener que cambiar es la de aquí. Y ahí sale en la temperatura 2 un valor negativo. Las conversiones que se usan es lo mismo y se hace el mismo para el segundo caso. El mismo balance de materia, y el balance de energía. Una duda, usted utilizó las capacidades caloríficas promedio, o sea, no utilizó las correlaciones, ¿verdad? No, lo hice como el ejercicio de la clase anterior. Un momentito, voy a compartir entonces para poder anotar los resultados.
Ya, entonces nos indica. Ya para el primer caso, donde la temperatura de entrada de 600, me salió 189,72, la temperatura de salida. Centígrados, ¿verdad? Ok, centígrados. Sí, grados centígrados. ¿Y la de salida? Y para En el segundo caso, ¿cuánto dijo? esa es la temperatura de la segunda. El segundo caso me salió negativo, menos 259,54 grados centígrados. Ya, listo. Entonces, variables independientes primero. Y las independientes serían la temperatura de entrada, la conversión y el calor, porque ya me están dando un valor. Al decir que es adiabático, el calor va a ser igual a 0. Ujú. Dependientes. Sería la temperatura de salida, porque ese es el que se tuvo que calcular. Ya, listo. Bueno, entonces primero vamos a analizar el primer dato. En este dato vemos que tengo la temperatura de entrada de 600. ¿Y por qué la temperatura de salida disminuye? Eso sería la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué disminuye la temperatura? Tal vez porque el calor suministrado es como mucho, porque el calor que se debe generar es igual a 0. A ver, no lo entendí, Ya, porque el calor suministrado es mucho, pero el calor es cero. la temperatura de entrada debe ser mayor para que el calor sea igual a 0, Pero para ¿por que qué se dé la disminuye reacción. la temperatura? O sea, para que se favorezca la reacción, para que la reacción tenga un calor igual a 0, la temperatura de entrada debe ser mayor a la de salida. ¿Pero por qué? ¿Por qué disminuye la temperatura? A ver, a Ariana González, que quería exponer ya hace rato. ¿Por qué disminuye la temperatura? Primero, ¿le salieron estas respuestas medias parecidas? ¿Se me escucha? Sí, sí les. Ya no le escucho. Creo que sigue con los problemas del micrófono. Creo que me está diciendo algo, pero no se le escucha. No, ya corregí el Ya, problema en mi ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Me está diciendo algo. ¿Me puede repetir lo que me dijo? Porque no se le escuchó. No, creo que sigue con el problema del micrófono. A ver, Richard Moreno obtuvo una respuesta similar a la que está aquí en la lámina para el primer caso, aproximadamente 189.
Richard Moreno. Richard Moreno. Richard Moreno. José Maridueña. Hola, Misa, ¿me escucha? Un momentito, ya me contestó Richard. Creo que tenía algún problema con el micrófono. Bueno, No le salió un valor parecido. ¿De cuánto le salió, Richard? Compártanos. A ver, voy a dejar de compartir y nos muestra lo que obtuvo. Richard, comparto pantalla. No. Entonces ahora sí, José Maridueña. Comparta por favor la pantalla y nos muestra los resultados que obtuvo para estos dos últimos casos, ¿de acuerdo? listo, Miss, yo le muestro. Gracias. ¿Se puede ver, Miss? Sí, sí se puede ver. Bueno, a mí me salieron resultados bastante aproximados a los de la compañera. La primera condición que se dio, a mí me salió una temperatura de 190,29 grados centígrados. Ya, bastante parecido. ¿Y la segunda? Menos 259,57. De acuerdo. Ya, bueno, estamos por ahí. Me imagino que usted también utilizó valores de SP promedio, ¿verdad? No usó las correlaciones. Sí, Miss. Ya. Bueno, entonces, ahora que ya estamos un poco seguros de los resultados, ¿por qué disminuye la temperatura? Voy a compartirla. ¿Por qué disminuye la temperatura? Eh, Me parece que es debido a la naturaleza de la reacción y porque en las condiciones menciona que se trata de un reactor adiabático. Entonces la temperatura debe de compensar esa ausencia de calor. Exactamente, sí, muy bien, perfecto, exacto. Si tengo una reacción endotérmica dentro de este reactor, no puedo obtener energía del medio ambiente, no puedo obtener energía de un serpentín, no puedo obtener energía de una chaqueta de calentamiento. Está completamente aislado el reactor, ¿verdad? Pero quiero que ocurra esta reacción. ¿De dónde de dónde voy a sacar esa energía para que ocurra la reacción? Bueno, de la misma energía propia del sistema, de esa energía que todo cuerpo tiene inicialmente. Mientras más alta sea esa temperatura que tiene el cuerpo, que tiene en este caso el reactor, que tiene en este caso la entrada al reactor, mejor va a ser, porque voy a tener esa posibilidad de utilizar esa energía interna que se llama, puedo utilizar esa energía interna de la corriente que ingresa para que ocurra la reacción. Y claro, tiene que disminuir la temperatura, ¿no? Porque si no disminuye la temperatura, no voy a poder generar los productos. ¿Ya? Entonces es por eso, por la misma naturaleza de la reacción.
Si esta reacción es endotérmica, endotérmica quiere decir que se necesita calor. Si no puedo obtenerlo del ambiente, debo obtenerlo de alguna otra parte. ¿De dónde voy a obtener esa energía? De la misma energía interna del sistema. Esa energía que mientras mayor sea esa temperatura, más energía tiene un cuerpo, ¿no? Mientras más caliente me encuentro, tengo mayor cantidad de energía disponible. Listo, entonces por eso incrementa, más bien dicho, por eso disminuye esa temperatura. Por eso entramos a 600 y sale a 190, ¿no? Y ahora vemos el segundo caso, ¿no? Menos 259 grados centígrados. ¿Qué opina de esto? ¿Cómo está? José, ¿qué opina de esa temperatura? Bueno, noté que es una temperatura bastante baja, que ¿Qué tan baja? se acerca al cero absoluto. Ujú. Se acerca al cero absoluto. ¿Recomendaría trabajar a estas condiciones para generar los productos? Eh, la verdad no, porque dependería mucho del costo. Creo que el costo sería mucho mayor realizar ese tipo de proceso. Intenten llegar a trabajar cerca del cero absoluto. No es del todo posible. Necesitamos, estas ya son condiciones criogénicas. Y cuando trabajamos con condiciones criogénicas, mencionar estas temperaturas tan bajas quiere decir que necesito una presión, necesito muchos compresores, muchos intercambiadores de calor y sobre todo un fluido que trabaje a esa temperatura. Es bien difícil encontrar un fluido que me permita llegar a una temperatura tan baja. ¿Qué fluidos normalmente podrían tal vez llegar a esas temperaturas? Estamos hablando ya de refrigerantes, nitrógeno a muy baja temperatura y presión, o sea, una presión, más bien dicho, muy alta la presión y baja temperatura. O sea, tengo que trabajar con componentes licuados, nitrógeno, oxígeno, que esos sí tal vez podrían llegar a una temperatura baja, ¿no? Pero para llegar a esas condiciones es extremadamente costoso, ¿no? No se puede así tan fácilmente. Y otra cosa que, bueno, no lo pude revisar así con tanto detalle en las hojas de cálculo que ustedes mencionaron, ¿no? Pero sí hay que considerar que si estamos trabajando estas condiciones tan bajas, si es que yo sé que la temperatura de salida va a ser así de baja, bueno, ¿qué está pasando con el hidrógeno? ¿Qué está pasando con el etilbenceno? ¿Y qué está pasando con el estireno, ¿no? ¿En qué estado de agregación se encuentran estos compuestos? ¿En qué estado de agregación se encuentran? Roberto Vélez. Roberto Vélez. ¿En qué estado de agregación se encuentran estos compuestos a 260 grados centígrados, menos 260 grados centígrados? ¿Cuál es la temperatura de ebullición de estos compuestos? Roberto, hola. Se fue. Roberto, escucha, ¿no? Sebastián Guerrero, Sebastián Guerrero.
Sebastián Guerrero. Está por ahí, se fue también. No tuvo que estar presente en la clase pasada para decirme cuál es la temperatura de ebullición del hidrógeno, del estireno y del etilbenceno, ¿no? ¿Dónde encuentran esos datos? Ustedes ingresan a cualquier página de internet y ponen punto de ebullición del hidrógeno, del estireno, del etilbenceno. Deme un rato entonces, Miss. ¿Cuáles eran las cosas? Ahí está. Hidrógeno Hidrógeno, estireno. y etilbenceno. ¿Puedo escribir en Hidrógeno, el estireno, ¿y cuál era la última? etilbenceno? Etilbenceno. Del hidrógeno es menos 252.9 Celsius. Del estireno es 145. Perdón. Y del etilbenceno es 136. Puedo escribir en el chat mejor, así no se esfuerza. Y mejor escribe en el chat, por favor, escribe en el chat, ¿ya? Ok. 200. A ver, del hidrógeno me dice que es menos 253 grados centígrados. Ujú. Del estireno me dice que es 145 grados centígrados. Y del etilbenceno es 136 grados centígrados. Listo, entonces noten que incluso cuando ya estoy en este punto de los menos 260 grados centígrados, todos estos ya no son gases, ¿no? Recuerden que todo lo que utilizamos aquí era para gas. Pero resulta que ya a esta temperatura, estos ya son líquidos, ¿no? Entonces, eso sí hay que considerar dentro del balance de energía, ¿no? Primero que no puedo llegar a menos 259, tengo que considerar estas temperaturas de ebullición. Porque inicialmente nosotros trabajamos con los CPs y con todo lo demás en estado de gas, ¿no? Y resulta que ya son líquidos. Incluso a 100 grados centígrados, si nos ponemos incluso mucho más estrictos, noten que a la temperatura de entrada mismo, todos estos componentes ya se encuentran en estado líquido. Y eso hay que considerar dentro del balance, ¿no? Bueno, no importa si no lo hicieron, aquí lo importante era analizar el efecto de la temperatura de entrada en la temperatura de salida, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Cómo cambia la temperatura de salida en función de la temperatura de entrada que yo decida y con la que yo decida trabajar, ¿no? Y vemos que, claro, siempre va a tener que ser menor, siempre es menor. Y justamente por eso es importante realizar este análisis de sensibilidad, este análisis paramétrico, porque me puede indicar qué condiciones son mejores para operar el reactor. En este caso, ¿qué condiciones son mejores para operar el reactor? Alta temperatura. Es obvio que necesitamos una alta temperatura de entrada. Y si es que yo decido que esa temperatura de entrada no va a ser lo suficientemente alta, debo estar consciente de que al momento en que yo diseñe el reactor, debo considerar una entrada de vapor bastante alta. Tengo que darle energía al reactor para que puedan generarse los productos. Y por eso es tan importante este análisis, ¿sí? De acuerdo. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Está claro? De acuerdo, vamos entonces con la siguiente parte, que es la interacción de los balances.
Cristina Abdo, ¿nos ayuda por favor compartiendo? Listo, Miss, y le comparto. Gracias. Ariana, creo que todavía está con los problemas del micrófono, por eso no le di el paso. Sorry. Miss, estoy intentando compartir, pero no se comparte. Yo siempre he tenido ese problema. No sé si usted me puede ayudar compartiendo, pero es un documento que yo encontré en el aula virtual que usted había subido, que se llama Álvarez Algoritmo. Pero, no, pero es que no es eso. Es más bien la diferencia entre un sistema acoplado y un sistema desacoplado. O sea, en ese algoritmo no le menciona exactamente eso. Es que al final hablaba algo del Sí tiene sistema eso. acoplado. O sea, sí, pero es muy básico en realidad lo que menciona en ese documento. Pero bueno, si usted sabe cómo explicarlo, sí, sí se puede compartir. Mm, En todo caso, mejor que hable mi otra compañera, si es que ya puede. Mm, Miss, ¿ya se me puede escuchar ahí? Pero se queda sin nota, Cristina. ¿Podrías poner la próxima clase? A ver, Ariana, veamos si es que ahora funciona. De acuerdo, ¿me pueden avisar si se ve la pantalla? No, no se ve. Bueno, yo no la Eh, veo. un ratito. ¿Y ahí? Ya, ahora sí. Ok, voy a hacer la... ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Ok, Continúa. listo. Sobre la que es la interacción entre balances de materia y energía, aquí me faltó el título, sistemas desacoplados y acoplados. Un sistema desacoplado es aquel que puede resolverse su balance de energía sin usar los datos del balance de materia. En cambio, en los sistemas acoplados es necesario resolver tanto los balances de materia como los de energía para que el sistema pues sí tenga una solución. Esta diferencia se ve específicamente en el análisis de grados de libertad, donde se verifica pues que balance de materia es igual a 0 y en el de energía sale un número positivo o también que para ambos balances el análisis de grados de libertad sean iguales a 0. Entonces se puede trabajar por separado, es decir, son sistemas desacoplados. En cambio, para lo que son sistemas acoplados, el análisis de grados de libertad que se realiza de balance de materia debe salir 1 y el balance de energía estará lo que se llama ser sobre especificado, es decir, que se tendrá un número negativo como datos de más. En algún momento me perdí. A ver, nuevamente. ¿Cuándo un sistema es desacoplado? Desacoplado es aquel que puede resolverse el balance de materia sin usar los datos de balance de energía. Digo balance de energía sin usar los datos de balance de materia. A ver, creo que lo está diciendo al revés.
Otra vez, ¿qué es un sistema desacoplado? Es aquel que puede resolverse su balance de energía sin usar los datos de balance de materia. No. Entonces el balance de materia sin los datos de energía. Es al revés. Yo puedo resolver el balance de materia por separado. Tanto el balance de materia como el balance de energía se resuelven por separado. Y primero, bueno, en todos los casos que hemos analizado, ¿no? Lo primero que hemos hecho es resolver el balance de materia. Esos son sistemas desacoplados. Primero, yo determino cuáles son los flujos, cuáles son las composiciones de todas las corrientes, y luego sí planteo el balance de energía. Entonces, ¿para qué me ha servido normalmente de plantear un balance de energía? Ya sea para determinar calor o ya sea para determinar una temperatura, ¿no? Así han sido todos los ejercicios que he realizado. Primero el balance de materia y luego el balance de energía, ¿no? Porque el balance de energía, como ustedes han visto, necesitamos conocer cuánto tengo de cada componente, cuáles son las composiciones en cada una de las corrientes. Disculpe. Entonces, ¿qué había dicho mal? Dije un sistema desacoplado es aquel que puede resolverse el balance de energía sin usar los de balance de materia. Y más bien eso no existe, porque si es que, o sea, usted no puede resolver un balance de energía si no tiene los datos de materia. Es decir, sin realizarlo. Nunca voy a poder resolver un balance de energía si no tengo datos de materia. Más bien el sistema acoplado es aquel que no hay que resolver un balance de energía, que todos los datos tengo conocidos del balance de energía. ¿Ya? Y por eso lo menciona la palabra sobreespecificado, ¿no? Sobreespecificado quiere decir que tengo muchos más datos que incógnitas. ¿Ya? Entonces, por eso, porque yo ya sé que todo el sistema, todo el balance de energía de por sí ya podría ser resuelto, utilizo esas ecuaciones para poder calcular los datos del balance de materia que me hacen falta. ¿Ya? Ahí está claro. Para todos, está claro cuál es la diferencia. Y como menciona justamente Ariana, esto lo podemos ver en el análisis de grados de libertad. Cuando yo realice el análisis de grados de libertad, vamos a poder identificar si es que se trata de un sistema acoplado o desacoplado. Listo. Muchas gracias, Ariana. Voy a compartir pantalla en este momento. Este ya es solamente un pequeño resumen de lo que acabamos de mencionar. Desacoplados. Entonces, primero, si es que yo quiero identificar qué tipo de sistema es, voy a realizar el análisis de grados de libertad por separado, masa, energía. Cuando yo determine los grados de libertad en el caso de la masa, y hablamos de un sistema desacoplado, aquí voy a tener como grados de libertad o 0 o 1. ¿Cuándo 0? Cuando no tengo datos de flujo y yo puedo añadir una base de cálculo. ¿Cuándo 1? Cuando dentro del problema se presente ya un dato de flujo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Puedo resolver el balance de materia. Si tengo 0 grados de libertad, puedo resolver el balance de materia. Si tengo 1 grado de libertad y puedo dar una base de cálculo, puedo resolver el balance de materia. Y entonces, al momento en que yo realice el análisis de grados de libertad en la parte de energía, aquí también voy a tener 0. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo resolver el balance de energía. Siempre y cuando, claro, el balance de materia ya esté completamente definido. Eso es lo que vamos a ver en el análisis de grados de libertad. Para el caso de la masa, 0 o 1. Para el caso de la energía, 0. Y en cambio, cuando hablamos de un sistema acoplado, aquí los grados de libertad en la masa sí ya van a ser 1. ¿Qué quiere decir 1? Que necesito un dato adicional. O pueden ser incluso 2. ¿2 en qué caso? 2 en el caso de que pueda asumir una base de cálculo para la masa. Si yo asumo una base de cálculo, entonces nuevamente me quedo con 1 grado de libertad. Es decir, no puedo resolver el balance de masa. Necesito un dato extra. ¿Cuál es ese dato extra? ¿Cuál es esa relación que me hace falta? El balance de energía.
En estos casos yo voy a tener completamente definida la parte energética. Voy a conocer temperaturas, voy a conocer todas las presiones, voy a conocer la cantidad de calor, conozco todo del balance de energía. De tal forma que puedo utilizar esa ecuación del balance de energía para resolver el balance de materia. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, este es el ejemplo más simple de todos, el de un intercambiador de calor. Hemos analizado varios, nunca lo hemos visto así tan a detalle, pero vamos a utilizar este intercambiador de calor para poder diferenciar entre los sistemas acoplados y desacoplados. ¿Qué nos dice el problema? Tenemos un intercambiador, sabemos que un intercambiador es aquel que tiene 4 corrientes de flujo. Una de estas corrientes es un compuesto caliente que luego se enfría a medida que sale del intercambiador de calor. Y el otro es un compuesto frío que se calienta, ¿no? Así de simple, nada más, eso es un intercambiador de calor. No se mezclan, ¿no? Eso sí, recordemos que en un intercambiador de calor, cada fluido circula por diferentes lugares y aquí lo importante es que como uno está caliente y el otro está frío, va a existir esa transferencia de energía. Bueno, ¿qué conocemos de este problema? Conocemos la cantidad de oxígeno que ingresa. Conocemos esa M3 que son 1000 kilogramos sobre hora. Conozco todas las temperaturas, ¿no? Noten que conozco la temperatura 3, la 4, la 1, la 2, conozco todas las temperaturas. E incluso me dice que este sistema es aislado. ¿A qué nos referimos con esta parte de aislado? Aislado quiere decir que del intercambiador, de todo el intercambiador de calor, al entorno, a todo lo que esté alrededor del intercambiador, no va a existir una pérdida de energía. Por eso mencionamos la parte de aislado térmico perfecto. Al entorno, a todo lo que rodea al intercambiador, no vamos a transferir energía. La transferencia se da nada más entre el fluido frío y el fluido caliente. Ahí sí hay transferencia dentro del intercambiador, pero no hacia el exterior del intercambiador. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de grados de libertad para los 3 sistemas que vemos aquí. ¿Cuáles son esos 3 sistemas? El primero es el fluido frío, el segundo sistema es el fluido caliente y el tercer sistema es el total, todo el sistema. Entonces, cuando analizamos el fluido frío, solamente veamos ese S1, si se observa aquí en la pantalla que hay un S1. Este S1 es el fluido frío, toda la caja superior que vemos en el gráfico. Aquí, ¿cuántas variables de materia tengo? Tengo 2. Estamos haciendo súper detallado este análisis. No quiere decir que cuando tengamos un intercambiador tengo que hacerlo así súper desarrollado. Lo estamos haciendo nada más para notar la diferencia, ¿no? Entre un sistema acoplado y un desacoplado. Bueno, ¿qué pasa aquí? En este fluido frío. Tengo 2 variables. Tengo M3, tengo M4. Tengo un dato. Sé cuánto vale M3. Y puedo plantear un balance de materia. Grados de libertad, como vemos aquí, 0, lo cual es lógico, ¿no? Si sabemos que entran 100 kilogramos sobre segundo de oxígeno y no hay puntos de división, no hay puntos de mezcla, no hay procesos de separación, no hay absolutamente nada, tiene que ser lo mismo a lo que sale. Entra es igual a lo que sale y vemos aquí entonces que el balance de materia está resuelto, ¿no? No hay ninguna dificultad en la parte de la materia. Veamos en la parte de la energía. En la parte de la energía, bueno, aquí no he considerado presiones porque siempre que analicemos intercambiadores de calor, estos procesos ocurren a presión constante, ¿sí? No hay nada dentro de un intercambiador que me cambie significativamente la presión. Si hay lo que se llama una pérdida de presión, una caída de presión, pero eso ya tiene que ver más con la fricción. Eso ustedes ya lo analizarán más adelante cuando reciban esta materia de transporte de momento, ¿no? Sí hay cambios de presión, pero nosotros los vamos a considerar insignificantes y por lo tanto la presión de entrada va a ser aproximadamente igual a la presión de salida. Por lo tanto nos quedamos con 3 variables importantes, ¿no? Que es el calor que se está transfiriendo al fluido frío, la temperatura 3 y la temperatura 4. Entonces aquí resulta que yo conozco 2 datos, que son los datos de temperatura, y puedo plantear un balance general, ¿no?
el balance de energía. Por lo tanto, aquí vemos que también tengo 0 grados de libertad. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Acoplado o desacoplado? Desacoplado. Exactamente, es desacoplado. Puedo resolver por separado balance de materia, balance de energía. ¿Qué pasa con el caliente? Ahora mi sistema es el caliente. Es bastante similar, ¿no? Aquí la diferencia, noten que yo no conozco el dato de flujo. No sé cuánto vale M1, no sé cuánto vale 2. Por lo tanto, los grados de libertad, 1. 2 variables, puedo plantear un balance y me falta un dato. Y en el caso de la energía, nuevamente tengo 3 variables, 2 datos, puedo plantear un balance y aquí resulta que tengo 0 grados de libertad en la parte de la energía. Es decir, yo sí puedo resolver la parte energética. ¿Qué tipo de sistema es este? Desacoplado. Desacoplado. Que puedo asumir una base de cálculo para el flujo de caliente. Podría pensar que se puede. Sin embargo, yo ya tengo un flujo 4, un flujo 3 conocido. Y como yo tengo un Entonces, flujo desconocido, no podría asumir una base de cálculo. ajá. Entonces acoplado, Miss. Es acoplado. Y sí, vale mucho esa observación, ¿no? Yo podría pensar que, bueno, tengo un grado de libertad. ¿Puedo asumir una base de cálculo? Esa pregunta sí es importante realizarla, ¿no? Aquí no. ¿Por qué no? Porque yo ya sé que hay un flujo 3 conocido dentro de este sistema que es el intercambiador de calor. Entonces, este es un sistema acoplado. Y veamos el total, ¿no? Ahora, en el total, que es la línea punteada exterior, vemos que están presentes 4 corrientes, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tengo 4 variables en el caso de la materia. Tengo un dato, que es el flujo 3, y puedo plantear 2 balances independientes, ¿no? Tanto para el oxígeno como para el benceno. Y aquí vemos que los grados de libertad son 1. ¿Qué pasa en la energía? En la energía nuevamente, 4 temperaturas porque hay 4 corrientes y un calor. Pero noten que este calor que asoma aquí es el calor del intercambiador al exterior, a todo el medio ambiente, ¿no? Entonces tengo 5 variables, tengo 5 datos, todos estos datos son conocidos, Q es igual a 0 porque el intercambiador está perfectamente aislado. Puedo plantear un balance de energía y no tengo relaciones independientes. Vemos aquí entonces que los grados de libertad son -1. Por lo tanto, ¿qué tipo de sistema es? ¿Qué tipo de sistema es? Acoplado, Miss. Exactamente, es un sistema acoplado. ¿Y cómo resolvemos esto, no? Esto nada más se resuelve con el delta H del fluido caliente, va a ser igual a menos el delta H del fluido frío. ¿Cómo determino la entalpía del fluido caliente? La masa del fluido caliente por su capacidad calorífica, diferencia de temperatura. El fluido frío, masa del fluido frío, Cp del fluido frío y delta T del fluido frío. Resulta que aquí yo conozco uno de los fluidos. En este caso, a ver, el oxígeno va de 3 grados a 65 grados. Entonces se está calentando y este es el fluido frío. Conozco el fluido frío. El Cp yo lo puedo determinar mediante correlaciones o un Cp promedio. Conozco diferencia de temperatura. Esto para el caso del oxígeno. Y para el caso del benceno, ¿puedo hallar una capacidad calorífica del benceno? Sí, y ya sea con promedio o ya sea con correlaciones, podemos hallar una capacidad calorífica para el benceno. También conocemos su diferencia de temperatura y vemos aquí que mi única incógnita es la cantidad de este fluido. Entonces vemos aquí que si yo quiero
saber cuál es un dato de materia, cuál es el dato de materia, cuánto vale MC, tuve que utilizar la ecuación del balance. Esto es un sistema acoplado. Cuando para hallar algún dato de materia utilizo el balance de energía, estamos hablando de un sistema acoplado. Preguntas, dudas, ¿está claro? ¿Sí? ¿Todo sí? Bueno, si no hay preguntas, esperaría que sí esté claro. Bueno, vamos a cerrar esta sesión. Nada más les iba a mostrar el ejercicio que estaría pendiente para la próxima clase del aula invertida. Como ya es nuestra última clase teórica y hay varias personas que todavía no han podido exponer, entonces todas esas personas que todavía no exponen tienen que resolver este problema. Y lo adjuntan en los comentarios de la actividad, ¿no? La actividad es el control de lectura 3. Todos los que todavía no han expuesto, este ejercicio tiene que estar en los comentarios del control de lectura 3 hasta antes de empezar la clase, ¿no? Es decir, hasta las 11 de la mañana del miércoles, el próximo miércoles, que es nuestra última clase teórica. ¿No? Entonces, este ejercicio, para todos los que todavía no tienen, esta actividad del control de lectura 3. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A este problema lo vamos a graficar en la herramienta que en algún momento la mencionamos, que es Draw.io. Graficamos el procedimiento y luego determinamos los grados de libertad del sistema global. Es decir, algo parecido a lo que acabamos de hacer en este momento con el intercambiador, pero solo con el sistema global, ¿sí? Yo sé que hay varios subsistemas dentro de este problema. No los vamos a tomar en cuenta para esta ocasión, solamente vamos a hacer el análisis de grados de libertad del sistema global. Y cuando realicemos este análisis de grados de libertad, concluimos. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Es un sistema acoplado o desacoplado? ¿Sí? Esa es la actividad para la próxima semana. Y no se olviden las personas que expusieron el día de hoy, que tienen que subir el archivo Excel que realizaron a los comentarios de este control de lectura 3, ¿no? Todos los que expusieron el día de hoy, los que mostraron sus hojas de cálculo, tienen que subir a los comentarios de control de lectura 3. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Está claro? Hola, ¿se fueron? Sí, está claro. Sí, Miss, entendido. No que otro más. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar este taller autónomo. Entonces, a ver, es autónomo no porque es individual, ¿no? Autónomo no quiere decir individual, tenía esa confusión en el otro paralelo. Es autónomo porque la mayor parte de este taller lo tienen que hacer fuera de la hora de clase, por eso es autónomo. Igual que todos los talleres, lo realizamos en grupo, solo una persona, eso sí, de cada grupo accede al aula virtual, porque si no van a encontrarse con diferentes ejercicios, ¿ya? Este taller es un poquito más largo que los anteriores y por lo tanto van a tener más tiempo. Consiste en resolver un problema. Este problema primero lo tienen que desarrollar en una hoja, ¿no? Básicamente lo que es el diagrama de flujo, lo que es el balance de materia y bueno, lo que se pueda realizar primero desarrollando en un documento, ¿no? Escrito, escriben todo lo que necesiten respecto al problema. Luego, cuando ya tengan el planteamiento, porque eso es importante, primero saber cómo lo van a resolver en papel, luego si utilizamos las herramientas para hallar la solución. Luego usamos Excel, ¿sí? Vamos a usar Excel para resolver este problema. Y esta primera parte la entregamos hasta el día de hoy, hasta la noche del día de hoy. Luego hay una parte también que se menciona en el problema que es utilizando Python. Para esto sí vamos a tener un poco más tiempo. El límite es hasta el domingo a la medianoche nuevamente. Tanto el Excel como el Python lo tienen que subir en los comentarios de este taller. Uno por grupo
y lo sube, lo carga la persona que ingresó al taller, ¿sí? Para poder revisar fácilmente, ¿no? Porque si lo pone otra persona, no voy a saber de qué grupo es esa persona. Listo. Entonces, por eso es este taller autónomo, ¿sí? Autónomo quiere decir que la mayor parte la van a tener que hacer fuera de las horas de clase. Pero todavía tienen como alrededor de 20 minutos para poder reunirse con su grupo y ver qué ejercicio les tocó y cómo van a desarrollarlo. Listo. ¿Dudas, preguntas sobre este taller? Las indicaciones generales. Claro, cuando ustedes abran el taller van a estar lo mismo que les estoy mencionando, las fechas límites y demás están dentro del taller. Bueno, entonces vamos a los canales privados para que puedan realizar este taller. La clave es T final, T mayúscula final, todo unido, T final. Cualquier duda que tengan respecto al planteamiento me la pueden consultar en estos 20 minutos más o menos que nos quedan de la clase, ¿sí? Preferible me llaman a su grupo porque creo que no me estaban llegando los mensajes cuando ustedes escriben en el chat. Entonces, mejor me llaman. Cualquier duda que tengan, me llaman a su grupo para poderles ayudar o aclarar la duda que tengan. Listo. Bueno, chicos, entonces empecemos con este taller y cualquier duda me comentan, ¿ya? Vamos a los canales privados. Ingrese cada uno del grupo al taller.